Cada campamento de verano tiene sus leyendas, y la nuestra era el chico camuflaje. Era casi un ermitaño en un campamento repleto de niños hiperactivos. El apodo surgió de forma natural, dado su gusto por vestir únicamente conjuntos descoloridos de camuflaje. Su padre lo dejó en la entrada de nuestra cabaña con un baúl de excedentes militares, una mochila y una cantimplora de acero. No comprendía por qué necesitaba todo eso. Este lugar no era un campo de entrenamiento, de hecho, apenas se podría llamar campamento. Más bien, era un albergue juvenil para niños de entre 7 y 13 años, con lanchas rápidas de primera línea, un elegante circuito de cuerdas, campo de tiro, un comedor decente, una capilla moderna. Sí, básicamente un campamento de verano cristiano, pero era genial. En serio, y un viejo establo en la cima de la montaña. Para que te hagas una mejor idea de la disposición de nuestro campamento, imagina una red de caminos de tierra entrelazados en un conjunto de 3 montañas de laderas redondeadas, cortadas en el medio por un gran barranco. Estábamos al pie de las montañas Blue Ridge, en Burton, Georgia, situados en una cala de uno de los hermosos lagos de la zona. También vivían muchas otras personas alrededor del lago, muchas de ellas con lanchas rápidas impresionantes y pontones en casas flotantes igualmente elegantes. Así que, no, realmente no era acampar. Más bien, era una escapada supervisada, donde los niños estaban al cuidado de otros jóvenes apenas mayores, que habían pasado su tiempo como campistas y se habían graduado como consejeros. Todos se conocían, nadie se molestaba por los sutiles matices cristianos que profesaba el director del campamento, y todos nos lo pasábamos de maravilla. Era mi tercer año allí. Tenía 11 años, así que esto fue en 2005. El chico camuflaje parecía tener más o menos mi edad, pero se comportaba como un consejero, más callado, más serio, apenas murmuraba algo cuando otro niño se le acercaba. Su padre, un gigante de hombre vestido con ropa militar similar, acababa de firmar un formulario de salud. Lo entregó al consejero principal, le estrechó la mano y le dio un apretón en el hombro a su hijo. Luego, subió a una camioneta antigua de color verde bosque descolorido y se alejó con un rugido. El chico camuflaje se quedó de pie en la entrada, observando a los niños y consejeros gritar y reír. Tenía el pelo corto y arenoso, un rostro delgado y unos ojos gris claro que recorrían la cabaña con la misma precisión que un dron filma sus objetivos, no con hostilidad, sino con frialdad y curiosidad. Lo observaba desde el otro lado de la cabaña, justo después de haber terminado de desempacar mi baúl. No era un niño terriblemente callado, pero sí tenía problemas para socializar, un leve caso de Asperger se encargaba de eso. Así que tendía a fijarme en otros niños que mostraban cualidades similares, aquellos que leían en lugar de jugar, o jugaban, pero hacían algo interesante y solitario. Mientras estaba sentado, sentí una mano posarse en mi hombro. Miré hacia arriba, sobresaltado, y vi al consejero principal, Michael, señalando al chico camuflaje. «Vamos, amigo. Tratamos de incluir a todos aquí. Supongo», suspiré. «Pero me lo vas a deber». Michael se rió. Trato hecho. Deslizándome de mi litera, rodeé discretamente a un grupo de niños que jugaban al mini básquetbol en el centro de la habitación y me acerqué al chico camuflaje. Me miró con desconfianza, pero no pareció molestarle mi acercamiento. Le tendí la mano, con los ojos clavados en el suelo, y murmuré: «Soy Sean. ¿Quieres compartir litera conmigo?» El chico camuflaje tomó mi mano y la estrechó. Su palma estaba sudorosa y áspera, con un agarre poderoso para un niño de 11 años. Me dijo su nombre en voz baja, pero ya lo había bautizado como chico camuflaje en mi mente. Después de un momento, soltó mi mano, pareciendo mucho más relajado ahora que al menos conocía a alguien. «¿Es tu primera vez?», pregunté, intentando iniciar una conversación. «Sí», dijo, colgándose la mochila al hombro. «Aunque creo que puedo manejarlo». «¿Tú crees?», pregunté, arriesgando una sonrisa. «Pensé que te estabas preparando para el día del juicio final con ese equipo». «Me gusta estar preparado», respondió ominosamente. Parecía estar medio bromeando, ya que me lanzó una sonrisa ladeada, pero había un tono de seriedad en su voz. «Mi papá y todo eso. Criado en un ambiente militar», asentí. «No te preocupes. Es bastante impresionante, honestamente. Si te gusta».
Puedo enseñarte algunas cosas más tarde, dijo el chico camuflaje mientras enganchaba su mochila en la cama encima de la mía con poco esfuerzo. Parece que hay muchas cosas que hacer por aquí. Oh, toneladas, dije emocionado. Tiro con arco, tubing, tiro al blanco, guerras de bluff, juegos acuáticos, artes y manualidades, captura la bandera. El chico camuflaje se subió al costado de la litera y deslizó las sábanas con precisión líquida. Entrenamiento militar. Parece más que suficiente para mantenernos ocupados. Se subió a su litera y se dio la vuelta para mirarme. ¿Abrirías mi baúl? Hice lo que me pidió. Era un baúl de cuero negro desgastado, con insignias del ejército y pegatinas de advertencia en las esquinas. Cuando lo abrí, encontré prácticamente lo que esperaba: filas uniformes de ropa, artículos de tocador y mantas adicionales. Lo miré con duda y él señaló la esquina derecha del baúl, donde había una vieja manta. «Levántala», dijo simplemente. Debajo, encontré un enorme cuchillo cavar, con un mango acanalado y una hoja imponente envainada en un estuche de cuero aceitado. «Pásamelo rápido». Se lo lancé y, un momento después, me subí a su litera. «Eso es una maldita espada», dije emocionado. «¿Para qué la necesitas? ¿Matar osos?» No. El chico camuflaje desenvainó brevemente la hoja para revelar la hoja negra, desgastada pero letalmente afilada. Es un viejo hábito. Dormir con protección. Levantó la hoja hacia la luz y me guiñó un ojo. Solo que la mía no es de goma. No sabía a qué se refería, pero me reí de todos modos. Pasamos el resto de la tarde del domingo juntos, intercambiando historias y posibles actividades para hacer al día siguiente. Cuando llamaron a cenar, fui con mi nuevo amigo. Nadie pareció prestarnos mucha atención. No podía esperar al resto de la semana. No con todo lo que el chico camuflaje podría enseñarme. La cena pasó rápidamente, como siempre sucedía la primera noche. Luego fuimos al Coliseo, una gran depresión de concreto construida justo sobre el arroyo que desembocaba en el lago, donde tuvimos el programa nocturno. Le expliqué al chico camuflaje cómo mezclábamos canciones cristianas con música pop regular para asegurarnos de que los más pequeños no se aburrieran. No parecía importarle, pero tampoco participó. En su mayor parte, el chico camuflaje estuvo en silencio, balanceándose con la música. En un momento, señaló hacia un camino de tierra que se alejaba del camino principal y subía hasta una vieja estructura de madera. Le expliqué que era el campo de tiro y que podíamos inscribirnos si quería. Le pareció bastante atractivo. Después del programa nocturno, todos volvimos a nuestras cabañas, simultáneamente cansados y energizados. Habíamos seleccionado 4 actividades, o habilidades como las llamaba el campamento, para el día siguiente, y terminé eligiendo las mismas que mi nuevo amigo: tiro con arco y tiro al blanco por la mañana, equitación por la tarde. Un horario sólido. De vuelta en la cabaña, nos dieron media hora para charlar y relajarnos antes de acostarnos. El chico camuflaje la pasó afilando su cuchillo, cuidando de mantenerlo fuera de la vista de los consejeros. Le conté que a veces cazaba con mi papá y sabía cómo desollar un ave con un cuchillo, lo cual le interesó educadamente. Me explicó que era genial saber esas cosas, estar listo para cualquier eventualidad, pero que podía enseñarme mucho más. Cuando nos deslizamos en nuestras camas y los consejeros apagaron las luces, le pregunté si podía enseñarme algunas cosas. Dijo que estaría más que feliz de hacerlo. La mañana llegó con la rapidez a la que ya estaba acostumbrado en el campamento. Supuse que el chico camuflaje soportaba un horario similar debido a su formación militar, pero parecía un poco lento para adaptarse. Cuando me desperté y sacudí su hombro, él dio un salto, con los ojos bien abiertos y su cuchillo en la mano. Le hice esconderlo rápidamente antes de que los consejeros lo vieran, tratando de quitarle importancia con una risa. Vamos. Es hora de los ejercicios matutinos. Después de ese momento inicial de pánico, el chico camuflaje volvió a su manera tranquila de ser. Pasamos unos 15 minutos en la orilla del lago, haciendo ejercicios, pero en realidad solo molestábamos a los demás habitantes del lago con nuestros gritos, risas y, en ocasiones, arrojando a alguien al agua. A todos los efectos, el chico camuflaje estaba en excelente forma, realizando cada ejercicio con poca dificultad e incluso atrayendo la atención del resto de nuestra cabaña. Antes de que me diera cuenta, él y nuestro consejero principal, Michael, estaban en una competencia para ver quién podía hacer más flexiones.
Yo me retiré después de 10, pero Michael y el chico camuflaje se mantuvieron firmes hasta llegar a 50, y el chico camuflaje apenas se inmutó. Eventualmente, Michael se rindió y se desplomó en la grava del anfiteatro junto al lago, derrotado. Nuestra cabaña lo llevó a él y al chico camuflaje hacia el muelle, burlándose de nuestro consejero principal y vitoreando a nuestro amigo victorioso. Michael, siendo un buen deportista, aceptó su castigo, pero en el último momento, arrastró al chico camuflaje al agua con él. Me sobresalté cuando cayeron al agua, viendo cómo los rasgos del chico camuflaje se ampliaban con el mismo miedo que había mostrado al despertar. Desaparecieron por un momento bajo la superficie antes de volver a salir a flote. Michael llenó el aire de maldiciones, agarrándose la nariz mientras la sangre brotaba por toda su cara. El chico camuflaje se quedó de pie en el agua poco profunda, con los brazos cruzados sobre el pecho mientras temblaba. Lo siento. No quise hacerlo. Me tomaste por sorpresa. Michael se envolvió la nariz con una toalla y se rió. No te preocupes, amigo. Solo me golpeaste con tu codo. ¿Buen duelo? Le extendió la mano que no estaba manchada de sangre. A regañadientes, el chico camuflaje la tomó. El resto de nuestra cabaña y todos los demás campistas miraron fascinados. Cuando se soltaron, sonó la campana para el desayuno y todos corrieron al comedor. Me quedé atrás con el chico camuflaje, que temblaba en su uniforme empapado. Volvimos a nuestra cabaña mientras Michael se dirigía a la enfermería, y buscamos ropa seca. Caminamos por el camino de tierra en silencio, hasta que finalmente rompí en silencio. Entonces, ¿cuántas flexiones puedes hacer? Me miró, sorprendido. Me encogí de hombros. Michael había dicho que fue un buen duelo, así que no me preocupaba mucho la hemorragia nasal. No lo sé, respondió, pero de donde vengo, el vencedor no es arrojado con los perdedores. Es mala deportividad. Lo observé mientras entrábamos en la cabaña y nos dirigíamos a nuestra litera. Pero solo fue una broma, dije. De todos modos, dijo el chico camuflaje, cambiándose a ropa seca y acariciando su cuchillo por un momento. No debería haber hecho eso. No estaba seguro de cómo responder a eso, así que simplemente dije, vamos a desayunar. Te encantará el resto del día. No parecía muy convencido, pero me acompañó de todas formas. El desayuno pasó rápidamente, al igual que el tiempo en la capilla, donde hicimos un poco de adoración celestial, y luego llegó el momento de las habilidades. El chico camuflaje parecía animarse al mencionarlas. Las actividades basadas en la propulsión eran lo suyo. Nuestra primera habilidad, tiro con arco, tuvo lugar en un gran campo situado en la montaña. Nos dieron arcos compuestos baratos y flechas coloridas. Los consejeros a cargo pasaron por el mismo discurso monótono de siempre sobre cómo las plumas impares deben estar hacia afuera, siempre apuntar en dirección contraria y nunca disparar en seco. Ya había escuchado esas instrucciones antes. El chico camuflaje no parecía prestarles mucha atención. En cambio, me sonrió y se apoyó en su arco. «¿Aún quieres que te enseñe algunas cosas, verdad?» Asentí. Él sonrió más ampliamente, con un atisbo de algo siniestro en sus ojos grises. «Entonces, solo mírame». Los consejeros, una chica joven llamada Stacey y un chico un poco mayor llamado Travis, estaban distraídos mientras nos decían que alineáramos nuestros tiros. La mayoría de los niños apenas podían tensar los arcos, y algunos ni siquiera podían encajar sus flechas. El chico camuflaje y yo éramos los únicos medianamente preparados. Cuando Stacey dio la orden, las flechas volaron en todas direcciones hacia sus objetivos, golpeando contra el relleno de espuma como si fuera lluvia. Noté que el chico camuflaje siempre acertaba cerca del centro, soltando la flecha con fluidez. Cuando llegó el momento de dejar los arcos, no lo vi quedarse atrás porque estaba demasiado ansioso por ver cómo me había ido. Caminé hasta el objetivo, notando mis flechas, y extendí la mano para agarrarlas. Grité y retrocedí tambaleándome cuando una flecha se incrustó en el lugar donde mi mano había estado un momento antes. Apareció un pequeño corte en la membrana entre mi pulgar y mi dedo índice. Miré a los consejeros, pero estaban ayudando a otros campistas a encontrar sus flechas, y luego miré al chico camuflaje. Él sonreía con malicia y dejó caer su arco antes de caminar hacia mí y arrancar la flecha. «La primera cosa que aprenderás es que no te metas en mi línea de tiro», se rió. Asentí en silencio, acariciando mi mano.
Nadie había visto lo que había hecho, y si lo delataba, los consejeros dirían que fue un accidente. Buen tiro, murmuré. Evitaba caminar en cualquier lugar cercano a la línea de tiro del chico camuflaje después de eso. Siempre esperaba hasta que él iba a buscar sus flechas y lo seguía. Poco a poco nos olvidamos del incidente después de un rato, y cuando sonó la campana que señalaba el fin de la habilidad, volvimos a reírnos. Riflería era lo siguiente. Como le dije al chico camuflaje el día anterior, el campo de tiro era un esqueleto espeluznante de un edificio, de 2 pisos de altura y lleno de colchones mohosos en el segundo piso. 4 niños disparaban a la vez, pero él y yo tuvimos la suerte de ser los primeros. Nos acostamos en los colchones y nos colocamos los rifles al hombro, una vez más ignorando el monótono discurso de las instrucciones del consejero. Simplemente observé al chico camuflaje, notando la forma en que colocaba su arma en el hombro, relajaba su respiración y miraba hacia el campo de tiro con una fijación absoluta. Entrecerré los ojos, tratando de discernir en qué se estaba concentrando. Todo lo que pude ver fue un leve parpadeo de movimiento justo debajo de nuestros objetivos. Cuando los consejeros finalmente nos dejaron disparar, observé a mi extraño amigo con cuidado, notando cómo una sonrisa desagradable se extendía por su rostro mientras bajaba su rifle y disparaba. Un pequeño revuelo de movimiento seguido del impacto de la bala en la tierra parecía ensanchar aún más su sonrisa. Me removí incómodo y disparé mi propio tiro, sin preocuparme a dónde iba. Algo en la malicia de sus rasgos me retorció el estómago. Después de terminar nuestro turno, los consejeros nos permitieron recuperar nuestros objetivos, y esta vez el chico camuflaje corrió ansiosamente por delante de los otros niños. Me hizo una señal para que lo siguiera al lado de los objetivos y me mostró con orgullo sus resultados: una ardilla, convulsionando en agonía, con un agujero atravesando su vientre y sus intestinos colgando como hilos deshilachados. Buen tiro, dije en voz baja. Me desvié un poco, respondió mientras aplastaba lentamente el cráneo de la pobre criatura con el talón de su bota. Quería darle un golpe mortal. Mi padre odia el sufrimiento. Asentí, reconociendo la regla cardinal de la caza: muertes rápidas y limpias, siempre. Pero un frío nudo de temor se instaló en mi estómago. A él no parecía importarle borrar la existencia de la criatura con un simple pisotón. No pudimos disparar de nuevo durante el resto de la actividad. Había demasiados participantes y muy pocas armas. No me importó, los crujidos del cráneo de esa ardilla seguían resonando en mi mente. Cuando terminó la segunda actividad, rápidamente olvidé mis preocupaciones. Las siguientes 3 horas pasaron entre el tiempo libre, el almuerzo y la hora de descanso, lo que yo llamaba locura, recarga y recuperación. Esas horas se desvanecieron en un borrón de actividades que compartí con el chico camuflaje antes de regresar a la cabaña para la hora de descanso. Él desapareció brevemente durante el tiempo libre, pero yo estaba tan ocupado en la orilla del lago que apenas lo noté. Decidí perdonarlo por sus excentricidades matutinas, atribuyéndolas a problemas de adaptación. Mientras me acomodaba en la litera, escuchando el suave murmullo de los otros campistas que fingían estar callados durante la hora de descanso, noté que el chico camuflaje estaba manipulando algo. Era pequeño, blanco e intrincado, y estaba atado con una cuerda. Me acerqué para verlo mejor y retrocedí sobresaltado al darme cuenta de que eran los huesos de la ardilla que había matado. ¿Qué demonios estás haciendo con eso? Él solo sonrió, haciendo girar los huesos en la cuerda. No podía dejar que se desperdiciara. Crucé las piernas y miré los huesos con nerviosismo. No te la comiste, ¿verdad? El chico camuflaje me miró fijamente. ¿Eres gracioso, Sean? ¿Lo sabías? Por supuesto que no. No tienes suficiente carne. Como antes, no pude discernir si estaba bromeando. Levantó los huesos, mostrando su calidad blanca y perlada. Sin embargo, hay cierta belleza en esto. Me encogí de hombros. Huesos son huesos, amigo. Tienes suerte de que esté acostumbrado a estas cosas o podrías estar en un gran problema. No son solo huesos, dijo el chico camuflaje bajando la cuerda, es la muerte. Y sé que no le dirás a nadie sobre esto. Confío en ti. Sonrió esa inquietante sonrisa que me hacía sentir incómodo. Bueno, ya no lo haré, prometí, mirando los huesos y el cuchillo cavar que descansaba entre nosotros. Imaginé que podría deshacerse de mí tan fácilmente como lo había hecho con la ardilla. Un corte rápido con ese cuchillo.
Me estremecí. El chico camuflaje volvió a jugar con sus huesos mientras lo observaba, escuchando a los otros niños jugar a las cartas y al mini básquetbol. Una parte de mí lamentaba profundamente haber formado esta extraña versión de amistad con él, pero otra parte se agitaba con intriga. Su pasado, sus habilidades, su familia, su historia. Quería saber más, pero nunca reuní el valor para profundizar. Después de la hora de descanso, llegó el momento de la tercera y cuarta actividades. El chico camuflaje y yo nos habíamos inscrito en equitación, lo cual recordé significaba que tendríamos que caminar por un largo camino de tierra. Como era de esperar, el chico camuflaje no tuvo problemas con la subida. Me habría dejado atrás, jadeando como un pez fuera del agua, pero en lugar de eso se quedó para reírse y animarme. Llegamos a la cima unos minutos después, sudorosos y cubiertos de polvo. El granero y el corral de los caballos estaban en un pequeño claro rodeado de árboles y pilas de grava. Nos sorprendió descubrir que solo nosotros y otro niño nos habíamos inscrito, lo que llevó a una explicación rápida e interesante. El consejero a cargo aquí era mucho más atento que los del tiro con arco, por lo que el chico camuflaje se comportó mejor. No fue sorpresa que el niño criado en un ambiente militar mostrara una impresionante destreza al manejar su caballo. Lo llevó al corral y se arrodilló brevemente para atar algo a sus botas antes de montar. Yo estaba bastante cómodo alrededor de los caballos, habiendo montado en varias ocasiones en senderos y en carnavales. La otra niña de nuestro grupo, una chica tímida con pecas y cabello rojo brillante, necesitó mucha más persuasión para acercarse a su caballo, por lo que nos dejaron a nuestros propios dispositivos una vez más. Por suerte, los caballos eran criaturas dóciles y gentiles, acostumbradas a soportar a niños todo el día. Monté a mi caballo en círculos, logrando finalmente que el gris, llamado acertadamente Silver, trotase. A su vez, el chico camuflaje mostró una habilidad impresionante con un cuarto de milla marrón oscuro llamado Dancer. Mantuvo sus botas firmemente contra los flancos del caballo, aplicando una presión gradual que hacía que el animal caminara como un caballo de exhibición. Lo observé, impresionado, mientras lo llevaba por el corral, haciéndolo trotar con elegancia. Eventualmente, se acercó a mi lado, sentado erguido y sonriendo. Miré a su caballo, al miedo brillando en los ojos de Dancer, y luego noté algo rojo oscuro goteando por sus flancos. Sangre. Otra vez. El chico camuflaje llevaba espuelas en sus botas, que clavaba profundamente en los costados del caballo. Él notó que yo lo había visto y solo sonrió más ampliamente. El control es todo. Y no es difícil controlar a las bestias, sean. Solo se necesita un poco de dolor. Clavó las espuelas más profundamente, haciendo que el caballo relinchara en protesta. «Déjalo», dije en voz baja. «Él no te hizo nada». El chico camuflaje me miró con sus fríos ojos grises. «Tal vez algún día clave mis espuelas en ti. Veamos cómo reaccionas al dolor». No estoy seguro de qué impulsó mi respuesta, pero de alguna manera mantuve mi posición esta vez. «No. No lo harás». Un destello de malicia parpadeó en el rostro de ese niño, la ira nublando brevemente su arrogancia. «Una bestia a la vez», respondió, antes de alejarse al trote. El resto de la actividad pasó en relativo silencio, y pronto se volvió aburrido dar vueltas en círculos. Como no podía evitar al chico camuflaje, se quedó a mi lado y señaló hacia el otro lado del claro, donde una vieja cabaña se encontraba al borde del bosque. Le expliqué con frases reticentes que solía haber una cabaña para la equitación allí, pero que había quedado fuera de servicio a principios de los 90. Él reflexionó sobre esta noticia con interés, manteniendo a Dancer bajo control con las espuelas en sus botas. La única razón por la que no le informé de su brutal práctica al consejero fue por miedo. Terminamos llevando a los caballos de vuelta a sus establos, donde el chico camuflaje cepilló en silencio a su caballo y limpió la sangre de sus flancos. Afirmó que la bondad era la mejor forma de disolver el miedo, que un equilibrio de ambas cosas daba los mejores resultados. Sospechaba que no solo atribuía esa sabiduría al caballo. El resto del día pasó en silencio para nosotros, con una ligera llovizna cayendo durante la cena, pero despejándose mientras la luna ascendía. Cuando nos reunimos con los otros campistas, casi comencé a darme cuenta de lo que se sentía ser normal por un cambio. El tiempo pasado en compañía del chico camuflaje siempre se sentía elástico, estirado y aislante.
Agradecí los esfuerzos de un par de otros chicos que parecían interesados en conocer mejor al niño callado y militarizado. Para mi sorpresa, el chico camuflaje los recibió con calidez. Pasamos la cena riendo y lanzándonos comida, haciendo bromas groseras que solo los niños inmaduros encuentran graciosas, y básicamente haciendo el tonto. Casi me hizo sentir esperanzado de que esa primera noche saliera bien. Pero, como con muchas cosas, subestimé por completo el rumbo que tomaría esa noche. Esa noche jugamos un juego llamado Captura al Consejero. Era fácil de seguir, todos los consejeros se pintaban de diferentes colores y cada color valía una cierta cantidad de puntos. Se escondían por todo el campamento, y los campistas esperaban un rato antes de salir corriendo tras ellos para obtener puntos para su cabaña. El chico camuflaje trató el desafío como esperaba, como un ejercicio militar. Se vistió con su atuendo habitual, decorándose con patrones de hojas intercalados con ramas y ramitas. Un pequeño detalle, uno que solo yo noté, fue que deslizó su cuchillo en su bota. Cuando le pregunté al respecto, simplemente se encogió de hombros y dijo algo sobre los animales salvajes. No insistí en el tema. Así que adelantemos a eso de las 8:30 de la noche, con el cielo atravesado por nubes dispersas, el coliseo lleno de campistas demasiado entusiastas, y grupos de consejeros escondidos por todo el campamento. Ya me habían convencido de ir con mi nuevo amigo, y una parte de mí realmente esperaba que pudiéramos ganar. Dado nuestro pequeño número y su experiencia, tal vez él pudiera rastrearlos. Cuando sonó el silbato para que todos comenzaran, salimos disparados de allí como demonios, subiendo las escaleras y dirigiéndonos directamente a un área predeterminada, los establos. Habíamos acordado que este sería el lugar más probable para encontrarnos con un consejero más valioso, dado que era la zona más alejada del coliseo y la caminata más larga. Desafortunadamente, en algún momento durante nuestra carrera hacia allí, un gran grupo de chicas logró separarnos y, cuando se dispersaron, el chico camuflaje ya no estaba a la vista. No estaba seguro de qué hacer, si seguir adelante o unirme a otra cara conocida. Al final, el clima tomó la decisión por mí. La llovizna de unas horas antes solo había sido el preludio de una tormenta mucho más grande, y grandes gotas comenzaron a caer mientras yo luchaba por decidir. Rápidamente, la lluvia empeoró, pasando de una ligera llovizna a un aguacero masivo en cuestión de momentos, empapando a todos, incluso bajo el dosel de los enormes árboles que se cernían sobre nosotros. Consejeros pintados de varios colores comenzaron a emerger de diferentes áreas alrededor del campamento. Yo estaba aproximadamente a mitad de camino entre el coliseo y los establos, cerca del campo de tiro con arco, cuando un grupo de consejeros nos condujo de vuelta por donde habíamos venido. Intenté explicarle a una chica pintada de azul que me había separado de un amigo, pero los brutales truenos, junto con el pánico general por llevar a todos de regreso a un refugio, dificultaron la comunicación. Ella me aseguró que probablemente otro consejero lo había encontrado y le había dicho que hiciera lo mismo. Sin otra opción, acepté regresar. Resultó difícil volver al coliseo, incluso en el camino de tierra amplio. La lluvia formaba una cortina impenetrable en la oscuridad, y los árboles proyectaban sombras gigantescas contra el cielo. Para cuando llegamos al refugio, varios niños sufrían de rasguños y caídas, y la lluvia solo añadía un frío inquietante a la noche. Me senté con mi cabaña, observando a los campistas empapados charlar entre ellos y a los consejeros manchados con pintura descolorida haciendo lo mejor que podían para mantener un recuento de cabezas. Pasó un tiempo, pero finalmente todos nos acomodamos. Había estado contando rostros familiares desde el momento en que me senté, pero no porque estuviera preocupado de que el chico camuflaje no regresara. Más bien, un sentimiento de mal presentimiento había florecido en el fondo de mi estómago desde el momento en que me separé de él. Estaba preocupado de que otros rostros familiares no volvieran. Y cuando comenzaron a pasar lista en cada cabaña, mis temores se confirmaron. Pero no era un campista quien faltaba. Era nuestro consejero principal, Michael. Ni él ni el extraño niño que gustaba de camuflarse estaban en ningún lado. Pude notar por las conversaciones entre el personal que eran plenamente conscientes de la situación, pero mientras la lluvia golpeaba el techo de hojalata que cubría el coliseo, la tormenta nos recordaba que cualquier búsqueda sería inútil. Intenté mantener la esperanza de que los dos simplemente se hubieran refugiado en algún otro lugar, pero ese horrible presentimiento no me lo permitía.
Sintiendo náuseas, me levanté y me acerqué a uno de mis consejeros. Le dije que no me sentía bien y que necesitaba ir al baño. En su distracción, asintió, antes de reanudar una animada discusión sobre cómo llevar a cabo una búsqueda en ese clima. Lentamente, subí los escalones del Coliseo y salí a la noche empapada por la lluvia. Incluso bajo la lluvia torrencial, sabía a dónde me dirigía. Conocía este campamento y su red de caminos y senderos de manera íntima, incluso a esa edad. Respiré hondo, me limpié los ojos y me dirigí a los establos. Caí 2 veces subiendo. La primera vez no fue tan grave, pero la segunda me abrió la piel de la rodilla y un hilo de sangre corrió por mi pierna. En la fría y opresiva lluvia, apenas lo sentí. En su lugar, el miedo apagó cualquier otro sentimiento en mí. Algo acerca de acercarse a lo ominoso y desconocido tenía ese efecto. Una incertidumbre de la que sabías lo suficiente como para formular una hipótesis aterradora, y ese miedo respaldado por un sentimiento de absoluto pavor. Era como acercarse a un depredador herido y esperar que la bestia no despertara con la fuerza suficiente para abrirte las tripas. Una apuesta, y una que tuve tiempo de sobra para reflexionar una y otra vez mientras me acercaba sigilosamente por el sinuoso camino de tierra. Los establos. Ese lugar era infinitamente más espeluznante de noche. El granero, un viejo homúnculo oblongo de madera deshilachada, con techo de hojalata y pacas de heno imponentes. Luego, la cabaña abandonada y destartalada un poco más allá, donde el bosque la rodeaba suavemente, tratando de devorarla. Me estremecí violentamente. 2 edificios inquietantes por el precio de uno. Tragando mi miedo, me aventuré dentro del granero. Un oscuro pasillo se extendía ante mí, flanqueado a ambos lados por heno raído y puertas de estilo salón. Brevemente imaginé que era un zoológico, mostrando todos los horrores del mundo en un solo lugar aterrador. Un suave bufido desde el establo más cercano me asustó, pero era solo Silver. Su gran cabeza emergió de la oscuridad, con ojos grandes y gentiles. Sonreí y acaricié su nariz, temblando en silencio. Logró calmarme un poco, pero luego un horrible sonido proveniente del otro extremo del granero rompió la tranquilidad. Sonaba tortuoso, una mezcla del grito agonizante de un caballo con el rugido hueco y resonante de alguna terrible bestia. Silver se apartó bruscamente de mi mano, sus ojos brillando de miedo. Lo tranquilicé desesperadamente, tratando de calmar el pulso de mi propio corazón, pero no sirvió de mucho. El viejo caballo bufó y se retiró a la oscuridad de su establo, dejándome solo una vez más. Otro relincho desgarrador atravesó el establo, resonando en el techo de hojalata y perforando mi cráneo. Tragándome un sollozo, me acerqué lentamente, rezando para que solo fuera un caballo asustado. Cada vez más cerca. A medida que pasaba por los otros establos, noté que ningún otro caballo se acercaba. Todos estaban acurrucados en el fondo de sus compartimentos, colectivamente aterrorizados por algo en el extremo del granero. Cada paso me acercaba más, con la lluvia interrumpida solo por un devastador grito proveniente de ese establo. Comencé a sollozar mientras me acercaba, tratando de luchar contra la ola de lógica y razón que me empujaba en la dirección opuesta. Mientras me debatía entre luchar o huir, reforcé mi valor y doblé la esquina del último establo. Y grité más fuerte de lo que cualquier ser humano podría. Michael estaba frente a mí, o mejor dicho, lo sostenían frente a mí, clavado en su lugar por las muñecas y los tobillos. Su cuerpo, pintado de un rojo escamoso por la competencia, estaba empapado de sangre oscura, y su pálido pecho se agitaba suavemente. Lo habían crucificado de manera burda contra la madera podrida del establo, pero eso tenía poco que ver con mi grito. Dancer me miraba fijamente, con ojos suaves y gentiles, antes de que otro grito horrendo saliera del hocico del viejo caballo. Luego cayó hacia atrás. Su largo rostro no era más que una máscara mutilada, con la piel floja y el cuello arrugado, posado sobre los hombros de Michael. El cuerpo de Dancer yacía a un lado del establo, un muñón destrozado en el lugar donde había estado la cabeza. Michael, en agonía y clavado en alto, lanzó otro grito inhumano contra la lluvia. Cada vez que inhalaba, intentando pedir ayuda, la sangre brotaba de su pecho, donde se habían tallado letras profundas y toscas. Un mensaje cobraba vida en letras carmesíes sobre su piel pálida. Cada bestia puede ser conquistada. Entonces la cabeza de Dancer se levantaba,
un gran y diabólico títere en una cuerda, y dejaba escapar otro bramido de dolor que se hundía tan profundamente en mi cráneo que perforaba mi esencia. Me retorcí y sollocé ante la brutal escena, clavando mis manos en la paja. Quería ir a ayudar a mi consejero, pero ese ruido me echaba hacia atrás. Vi cómo los arroyos de sangre corrían por el pecho de Michael, drenando su vida para que el lujurioso mensaje del chico camuflaje pudiera rasgar mi mente. Entonces escuché una risa. Sonaba detrás de mí, clara como el hielo en el rugido de la lluvia. Me giré lentamente y finalmente lo vi, de pie justo más allá de la puerta del establo, empuñando su cuchillo en una mano, con hilos de sangre y vísceras enredados en su cabello y brazos. Estaba sonriendo. Emití un sonido ronco, lo único que pude, sin importarme ya nada más mientras Michael emitía un último grito de muerte antes de desplomarse hacia adelante. «Muerto». ¿Por qué? Él solo se encogió de hombros, observando fríamente la monstruosidad que había creado y empuñando su cuchillo. Porque, sean, todas las bestias deben ser conquistadas. Traté de enseñarte eso hoy, de darte acceso a mi mundo. ¿A quién soy yo? Soy lo que podrías llamar un igualador. A través de toda la sangre, la mierda, las vísceras y el sufrimiento, erradico el caos de este mundo. Traigo control, poco a poco. Señaló a la abominación clavada en la pared. Si otros encontraran esto, dirían que es algo de vudú o un sacrificio pagano. Que estoy terriblemente loco, espantosamente psicótico, y completamente inadaptado para este mundo. Se acercó a mí y presionó el filo del cuchillo contra mi mejilla. Pero yo estoy hecho para este mundo. Sé lo que quiero. Quiero que seas mi testigo, que veas los cuerpos que debes atravesar y las almas gentiles que debes destrozar para lograr control. Pronto desapareceré, y tú serás el único que supo qué clase de amigo tan jodido hiciste. Comenzó a retroceder, saliendo a la lluvia, dejándome en un estado de shock y miseria. Y en algún momento te darás cuenta de que estaba completamente hecho para este mundo. Entonces, nos reuniremos de nuevo. Se deslizó en la noche, dejándome desgarrado y exhausto. La visión de Michael, su cuerpo mutilado y la cabeza de Dancer colgada sobre el suyo, ya no me aterrorizaba. En cambio, me entristecía. A medida que lentamente perdía el conocimiento, mi visión se centró en mi pobre consejero. Una bestia conquistada. Nadie encontró al chico camuflaje jamás. Se convirtió en una leyenda contada alrededor de la fogata después de eso. Un espectro de la imaginación de muchos campistas, hecho infame por su inquietante presencia y ominosa desaparición. ¿Cómo continuó funcionando el campamento después de este terror? Podrías preguntarte. Poderes superiores. Me desperté en la enfermería a la mañana siguiente, aparentemente habiendo sufrido un grave episodio de agotamiento inducido por neumonía. El chico camuflaje no era estúpido. Sabía que yo sería un testigo poco creíble por ser un niño y una víctima de condiciones extremadamente estresantes. Cuando dijo que otros verían el horrendo espectáculo que había creado, quiso decir que lo verían a través de mis ojos. Mis palabras, sin importar cuáles fueran, controlarían la percepción de los demás, ya sea que me creyeran o no. Mis detalles sobre lo que sucedió incubarían en las mentes de los adultos incrédulos, lo que inevitablemente se pasaría a los chismes de los adolescentes y finalmente cobraría vida en la imaginación salvaje de los niños. Y la infame leyenda solo crecería a partir de ahí. Aún así, quedaba el problema de cómo la monstruosidad hombre-caballo crucificada nunca fue encontrada. Pues, por lo que pude deducir, ni el cuerpo del caballo ni el de Michael fueron recuperados jamás. Al igual que el chico camuflaje había desaparecido, también lo hicieron un consejero y un viejo cuarto de milla. La hipótesis más común era que el chico camuflaje había montado al caballo y se había adentrado en el bosque, y que Michael, quien según se informó se había escondido cerca de los establos durante el juego, había ido tras él. Por supuesto, el campamento, con la ayuda de la policía local, lanzó una operación de búsqueda masiva. Buscaron y buscaron, sin encontrar ninguna evidencia en el establo que yo había afirmado estaba empapado de sangre. Y más allá de eso, nunca encontraron ninguna evidencia de los individuos desaparecidos. Sin embargo, fui testigo de una escena peculiar mientras estaba en la enfermería. Un hombre gigante y rocoso, construido como un buey, hablando con una pareja angustiada. Más tarde me enteré de que eran los padres del chico camuflaje y de Michael, respectivamente. Mi suposición,
por lo poco que contaba, era que el padre del chico camuflaje podría haber movido algunos hilos tras bambalinas. Ya sea impulsado por la misma creencia que adoraba a su hijo o simplemente demasiado cuidadoso para dejar que alguien descubriera cuán jodido estaba realmente su hijo. Creo que tuvo alguna participación en difuminar algunos detalles importantes. En cuanto a los padres de Michael, bueno, simplemente tuvieron que aceptar que su hijo había perecido en el marco de una causa justa, aunque su verdadera muerte fue mucho peor. Llamaron a mis propios padres debido a mi estado de salud y mi condición de angustia, pero la incredulidad hacia un niño frenético corre profundamente en las venas de los adultos, y no querían tener nada que ver con mis horribles explicaciones. Se programó que me recogieran al día siguiente del campamento, y terminé pasando una última noche en la enfermería. Al irme a dormir, el bramido tortuoso de esa noche seguía resonando en mis oídos, lleno de dolor y malicia, deseando tanto ser asesinado como matar. En algún momento de la noche, una ráfaga de aire me despertó, y encontré un cuchillo incrustado profundamente en la madera de mi litera. Era oscuro, afilado como una navaja y limpio. Debajo de él descansaban las letras C de Chico Camuflaje. Bestia conquistada, pensé con ironía, sintiendo que mi corazón latía un poco más rápido. Saqué la hoja y la escondí bajo mi colchón, sintiendo que el agotamiento me pesaba más que el miedo. Sabía que el Chico Camuflaje podría deshacerse de mí en cualquier momento, por lo que sentía poco miedo hacia él. Más bien, sentía lástima y dolor. Sin embargo, un pensamiento seguía molestándome. El destino del pobre Michael, con su cuerpo tallado y pálido, sangrando y jadeando mientras se asfixiaba dentro de la cabeza vacía de Dancer. ¿Había arrastrado el Chico Camuflaje su cuerpo a algún lugar del bosque y lo había escondido? ¿O se había arrancado él mismo de esos clavos y había vagado por el desierto Apalache por su cuenta? Cerré los ojos mientras otro bramido desgarrador me perforaba los oídos. No podía estar completamente seguro si solo estaba en mi mente, o si venía de algún lugar profundo del bosque.